quiero saludar también a Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador, quien nos acompaña desde Quito. Buenas tardes, presidente Gutiérrez, y le agradezco muchísimo que haya atendido nuestra llamada. Señor Gutiérrez, ¿usted me escucha? ¿Aló? Sí. Ok, presidente, gracias por atender la llamada de la tarde, fin de semana de NTN 24. Pues nuevamente el gobierno venezolano, en este caso el régimen de Nicolás Maduro, sigue dando pasos para perseguir a la disidencia, encarcela a otro líder político de reconocida trayectoria como lo es Antonio Ledezma, y aparte de lo que es el proceso judicial en contra de este alcalde, hay como una condena, como un paredón que hace en este caso el propio jefe de Estado, Nicolás Maduro. Venezuela, ¿cómo califica usted la situación que vive Venezuela en este momento con el respeto a la disidencia y pues ante tantas denuncias de violaciones de derechos humanos que se dan en el país? Buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo desde la ciudad del Tena, provincia del Napo, en el Ecuador, para todos los demócratas de América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Definitivamente las acciones de Nicolás Maduro son totalmente inmaduras, porque lo que pretende es esconder y desviar la atención del pueblo venezolano y del pueblo mundial sobre la crisis que está atravesando Venezuela. Un país riquísimo como Venezuela, en donde el pueblo prácticamente no tiene que comer. Un país riquísimo como Venezuela y el pueblo no consigue útiles de aseo personal. Un país que, como Venezuela, por la riqueza del petróleo, debería estar en el primer mundo, pero por este modelo fracasado del socialismo chavista del siglo XXI o de la revolución ciudadana o bolivariana, lo han llevado a Venezuela prácticamente al cuarto mundo. Y es por eso que hay un rechazo mundial a las actitudes intolerantes, a las actitudes dictatoriales de Nicolás Maduro, para tratar de callar a sus opositores, encarcelando a Antonio Ledezma. Antes ya lo hizo con Leopoldo López, con el exalcalde Ceballos, con la persecución que realiza a la diputada Corina Machado y 60 personas más pues que están apresadas injustamente en Venezuela, solamente por pedir democracia en Venezuela, solamente por denunciar los casos de corrupción del gobierno y las denuncias que se han presentado a nivel internacional sobre posibles vinculaciones de altos funcionarios del gobierno Nicolás Maduro con el narcotráfico. Todo esto pues nos tiene muy preocupados a nivel mundial y acá en el Ecuador nosotros rechazamos de plano esa actitud, porque lamentablemente en el Ecuador sucede algo parecido a lo que ocurre en Venezuela. Acá en el Ecuador el presidente Correa, igualmente como es dueño de todas las funciones del Estado y de todos los organismos de control del Estado, persigue a periodistas, a medios de comunicación, encarcela también a opositores políticos, a asambleístas que denuncian casos flagrantes de corrupción del gobierno de Rafael Correa. Pero repito, como tienen el control total en el Ecuador y prácticamente sucede lo mismo en Venezuela, de alguna manera pues desinforman al mundo, pero yo quiero felicitar a NTN 24 por esa acción democrática, por esa acción de permitir que el mundo se entere sobre lo que ocurre con el heroico pueblo de Venezuela. Y no podemos sino solidarizarnos con esa lucha del heroico pueblo venezolano, solidarizarnos con la lucha de Antonio Ledezma, de Leopoldo López, de Corina Machado y de todos los venezolanos, porque no hay que bajar la guardia, no hay que bajar el brazo, hay que seguir luchando, hay que seguir en las calles, porque en algún momento va a retornar la democracia, la justicia y la libertad a la hermana República de Venezuela.
Presidente Gutiérrez, ¿en qué momento pues, se salieron del camino democrático estos gobiernos que llegaron con ideas de izquierda, digámoslo de alguna manera, revolucionarios, que precisamente condenaban la represión, quizás a la disidencia, pues en años anteriores? Pasa, como usted lo dice, en Ecuador, pasa quizás o de alguna manera en Argentina, donde se persigue a la disidencia, donde se critica a los medios de comunicación por hacer su trabajo, y pasa en Venezuela. Ya hemos visto, hay más de 60 presos políticos, y además hemos visto a través de nuestra pantalla pues muchísimos casos de violaciones de derechos humanos por jóvenes o cualquier persona que salga a protestar contra la situación del país. ¿En qué momento el continente se dejó pues permear por estos gobiernos que terminaron siendo estos gobiernos ampliamente criticados, que persiguen a la disidencia y que incluso violan los derechos humanos? Este es un modelo que desde Cuba se implantó en Venezuela, y desde Venezuela, como una franquicia, se implantó en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia. De alguna manera también ocurre algo parecido en Venezuela y en otros países de América del Sur y de América Latina, lamentablemente. Yo recuerdo que cuando teníamos las reuniones o las cumbres presidenciales en el año 2003, conversaba con el presidente Hugo Chávez, que en paz descanse, y él quería desde esa época implantar en el Ecuador este modelo cubano castrista. Y me decía a mí, Lucio, tenemos que implantar ese modelo, tenemos que controlar los medios de comunicación, tenemos que a través del Estado controlar para que este modelo socialista, para que este modelo de igualdad, como él lo llamaba, se implante en nuestros pueblos. Y yo le decía, Hugo, estás completamente equivocado. Si controlamos los medios de comunicación, prácticamente estamos hablando de una virtual dictadura. Y en dictadura nadie va a querer invertir. Y si no hay inversión, aumentará la pobreza. Y si aumenta la pobreza, aumentará la delincuencia. Y justamente eso es lo que está ocurriendo en estos pueblos. Yo recuerdo que en el Ecuador, en el año 2004, la economía ecuatoriana creció al 9%, uno de los crecimientos más altos de toda la historia del Ecuador y de los más altos de América, mientras en Venezuela hubo un gran decrecimiento. Entonces, es ahí cuando el presidente Chávez idea un complot ideológico internacional para dar el golpe de Estado en el Ecuador. Es Hugo Chávez, según las denuncias que se publican en el Wikileaks, que financia el golpe de Estado en el Ecuador el 20 de abril del año 2005 en contra de Lucio Gutiérrez, para retirarle a Lucio Gutiérrez, que era un obstáculo para implantar este modelo totalitario, este modelo autoritario, este modelo que es una réplica y que viene desde Cuba y, repito, pues se lo implantó en Venezuela. Entonces, estos mandatarios utilizan la democracia para, a través de las elecciones, llegar al poder. Y una vez que están en el poder, comienzan a desbaratar, comienzan a destruir la democracia. Eso sucede en el Ecuador. En el Ecuador no hay independencia de funciones. En el Ecuador todos los organismos de control están sometidos al presidente de la República. Y a través de la justicia y a través de la fiscalía persiguen a los opositores políticos y respetan los derechos humanos. Tapan las pillerías de su gobierno y tratan, pues, de alguna manera de callar a los opositores políticos. Utilizan la estrategia de Hitler. Por un lado, la propaganda. Con la propaganda tratan de confundir a la población, de desinformar a la población, de hablar de un estado ideal, de una especie de un paraíso que en la práctica no es real. Y a los que se oponen, a los que pensamos diferente, a los que luchamos porque vuelva la democracia, la justicia, la libertad a nuestros pueblos, con la represión, con la persecución, tratan de callarnos. En el Ecuador está preso un ex asambleísta de mi partido, Galo Lara Yepes, acusado injustamente de haber intervenido o de ser cómplice de un asesinato. Y él fue el que denunció varios casos flagrantes de corrupción del gobierno del presidente Correa. Yo mismo tengo como 4 juicios implementados por este gobierno del presidente Correa. Eso también pues aprovecho la ocasión para denunciarlo al mundo democrático, por lo menos pues al continente americano. Tenemos que unir a los pueblos de América, tenemos que luchar para rescatar la democracia en nuestros países.
En buena hora, el pueblo de Honduras no permitió que Hugo Chávez implante el modelo totalitario en Honduras. En buena hora, el gobierno y el pueblo paraguayo no permitieron que este modelo totalitario, autoritario, de persecución, de abuso, de corrupción se implante en Paraguay. Presidente Gutiérrez. Es momento de unirnos todos los demócratas, de unirnos todas las personas que queremos vivir en libertad, que queremos vivir en democracia, y desde aquí pues enviamos nuestra solidaridad total a los familiares de los detenidos injustamente por el gobierno de Nicolás Maduro, nuestra solidaridad total con los familiares de los cerca de 50 heroicos venezolanos que fueron asesinados cuando ellos salían a protestar para que vuelva la democracia a Venezuela. Presidente Gutiérrez. No podemos estar callados, todos tenemos que estar unidos, porque América tiene que ser una sola, América libre, no nuestros pueblos sometidos a estos gobiernos autoritarios, a estos gobiernos totalitarios. Regáleme un minuto, presidente Gutiérrez, y quiero preguntarle sobre esto. Mucho se critica que las potencias del mundo y los gobiernos de la región han dejado solo a Venezuela. En este caso, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo intervenir en una situación interna de Venezuela sin pues, incumplir quizás tratados internacionales o irrespetar la soberanía de Venezuela? En este caso, como ha sido el discurso del que se agarra, en este caso, el presidente Maduro. Bueno, tenemos nuestros organismos internacionales que deberían actuar. La Organización de Estados Americanos tiene que actuar. La Organización de Naciones Unidas tiene que actuar, porque estamos viendo con mucha lástima, con mucho pesar, con indignación y a ratos hasta con impotencia, cómo un gobierno, me refiero al de Nicolás Maduro, reprime a su pueblo, encarcela a los opositores políticos, simplemente por pedir más democracia, simplemente por pedir más transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y estos organismos no pueden quedarse callados, no pueden mirar para otro lado, no pueden convertirse en organismos sordos, ciegos y mudos. Igualmente yo creo que los gobiernos democráticos de América tienen que comenzar a actuar, tienen que reunirse, tienen que hacer algo. Los expresidentes de los países americanos igualmente tendríamos que comenzar a actuar, organizarnos, reunirnos. No podemos quedar impávidos viendo por detrás de la ventana cómo se destruye la hermana República de Venezuela. Un país, repito, tan rico que debería estar en el primer mundo, y lastimosamente por este modelo autoritario, totalitario, que no rinde cuentas del dinero público, Venezuela pues prácticamente está en el cuarto mundo, y el resto de países vamos más o menos en esa misma dirección. Hay que hacer algo. La OEA, la ONU, los presidentes de los gobiernos democráticos, los expresidentes, las asambleas y congresos de las repúblicas democráticas de América deberían también hacer algo. No podemos cerrar los ojos. Vemos a nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo, y es el momento de que el resto de países de América de alguna manera vayamos a auxiliar, vayamos a apoyar la lucha heroica que realiza el pueblo venezolano. Es Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador. Quiero agradecer que haya atendido la llamada de la tarde fin de semana de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y un saludo amoroso al heroico pueblo de Venezuela. Que no bajen la guardia, que sigan luchando, que pronto vamos a recuperar la justicia, la libertad y la democracia en la hermana República de Venezuela.